Muy buenas tardes para todos. Aquí vamos a arrancar la clase de hidrodinámica. Vamos directamente al punto en relación al video que estuvimos compartiendo y algunos ya dejaron sus apreciaciones con relación tanto a hidrostática como hidrodinámica. Entonces, vamos directamente aquí. Bien, con relación a lo que es la hidrodinámica, es totalmente lo opuesto a lo que veníamos hablando en hidroestática, que es los fluidos, son los fluidos en reposo. En ese sentido, ustedes vieron en el primer video eh, la parte de empuje, cómo queda en equilibrio una vez que, de acuerdo a la presión atmosférica, y a nivel de lo que veríamos en la clase anterior, de la profundidad del, vamos a decir, del objeto en el que se encuentran dentro del fluido, lo cual eso va generando presiones diferentes. ¿Ok? Ahora, cuando ya hablamos de hidrodinámica, son otros factores los que empiezan a entrever. ¿Cómo ser? La presión ya la tenemos en una situación en que los fluidos están en un movimiento relativo. ¿Ok? Ese movimiento relativo se comporta según las leyes de Bernoulli. La ley de Bernoulli indica que la rapidez, o en este caso velocidad de corta, con que fluye un fluido de densidad D en una cañería de altura H variable y la presión P se relacionan de un modo tal que finalmente podemos llegar a una constante que es el peso más un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado más la densidad por la aceleración de la gravedad por la altura. Si mirábamos lo que era anteriormente a nivel de la hidroestática, prácticamente solo teníamos netamente la masa, la gravedad y la altura. Aquí indicamos ya que entran a tallar la presión y también la velocidad. De hecho, esta rapidez o velocidad en este caso, con la que fluye un líquido en una cañería de sección A, por llamarlo así, la sección normalmente significa área, ¿sí? Termina siendo constante. Por consiguiente, las presiones son menores donde la velocidad es mayor. ¿No? Y eso, por ejemplo, vamos a desarrollar en lo que van a ser las diapositivas subsiguientes, ¿no? Para entender mejor cómo se comporta la presión con relación al área, el caudal con relación a la velocidad con relación al caudal, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, tenemos que entender que
estos fluidos que están en un movimiento relativo necesitan de conducción, necesitan de conductos. Y normalmente estos conductos ofrecen una resistencia al movimiento. Por consiguiente, un objeto que tiene una masa m, que se mueve a una velocidad v corta en un fluido, experimenta una aceleración debido a la fuerza de roce. Y esto tiene una significancia de que la fuerza menos la velocidad es igual a la masa por la aceleración. Ahora, hasta alcanzar un límite, una velocidad límite o terminal, entonces vamos a ver que la velocidad es igual a la fuerza sobre el delta I. Bueno, ¿quiénes estudiaron estos fenómenos? Algunos de ellos ya empezamos a hablar en clases pasadas. Arquímedes, el principio del empuje. Torricelli, Blas Pascal, que es el que nos indicó que una presión ejercida en un área determinada genera una magnificación de la fuerza en todos los sentidos del fluido, lo cual nos lleva a poder movilizar, por ejemplo, con poca fuerza un gato hidráulico que termina levantando un vehículo de gran porte. Otto von Guericke y Daniel Bernoulli. Básicamente, lo que venimos nosotros a desarrollar con más intensidad cuando hablamos de hidrodinámica es el término de caudal. Anteriormente hablábamos de fuerza en hidrostática, hablábamos de presión, que es la fuerza sobre un área, y de los líquidos en reposo. Aquí vemos que el caudal está dado por dos magnitudes principalmente. La magnitud de longitud, centímetros, metros, kilómetros, por la magnitud de área. Entonces, cuando nosotros tenemos asociado el área por la longitud, tenemos volumen. ¿Y qué nos indica el caudal? Es el volumen por unidad de tiempo. Por ejemplo, metros cúbicos por hora, metros cúbicos por segundo, litros por segundo, centímetros cúbicos por segundo. Y esto también tiene varias formas de indicar. Cuando ustedes ven el caudal, también significa descarga, también significa gasto. Esto en términos de los sistemas de riego. Entonces, cuando nosotros hablamos de gasto, normalmente es un sinónimo de caudal. Cuando hablamos de descarga, es un sinónimo de caudal. ¿Okay? Entonces, aquí vemos dónde está estamos teniendo la diferencia con relación a lo que veíamos en clase anterior, es que tenemos una magnitud, en este caso es el factor tiempo, ¿sí? Cosa que no teníamos a nivel de la hidroestática. En hidroestática hablábamos bastante de
el peso, primeramente la densidad, ¿ah? En segunda instancia, el peso específico. Dentro de peso específico utilizamos el peso y que el peso es la masa por la gravedad. Y finalmente, como peso específico es igual a peso sobre volumen y sustituíamos el peso por masa por gravedad sobre volumen, podemos llegar a la conclusión de que el peso específico es la densidad por la aceleración de la gravedad. En siguiente instancia hablábamos de la presión, o sea, la fuerza y la presión. Entonces ahí veíamos que la presión es la fuerza que se ejerce sobre un área, ¿sí? En este caso ya, en el siguiente punto ya hablábamos de la ley del equilibrio de la hidrostática, que veíamos que la misma es la densidad por la gravedad por la diferencia de profundidad o de un punto altura 1 a otro punto altura 2. ¿Ok? Entonces esa es finalmente la ley de equilibrio de la hidroestática. Y como ven, ¿qué factores tiene? Densidad, aceleración de la gravedad y altura. Ahora, ¿qué colocamos dentro de lo que es hidrodinámica? Entramos con velocidad, ¿sí? Consiguiente, es justamente lo que nos lleva al término y definición de la hidrodinámica, el estudio del agua en movimiento o de los fluidos en general. Por ende, estudia las relaciones entre las dimensiones de un conducto. ¿Ah? Este conducto puede ser cerrado o puede ser abierto. La relación de las dimensiones con el caudal de agua que circula por el sistema y la velocidad de su flujo, como así también la dinámica de la energía de estos sistemas. Entonces, en esta clase vamos a desarrollar términos de dimensión, términos de caudal, términos de velocidad y también términos de energía. Y aquí es necesario hacer un repaso de, normalmente los conductos que tenemos son circulares, entonces nosotros vamos a utilizar mucho la fórmula de área de pi por radio al cuadrado. Esto también puede ser pi por diámetro al cuadrado sobre 4 o lo que es lo mismo pi por diámetro sobre 2 al cuadrado. Entonces, de acuerdo a los datos que tengamos, vamos a ir utilizando esta fórmula. De hecho, 2 radio es igual a diámetro. Y si tenemos diámetro, si nos hace falta radio, es diámetro sobre 2. Entonces, como aquí vemos diámetro sobre 2 al cuadrado, es lo mismo que pi por radio al cuadrado. Entonces, son fórmulas que vamos a utilizar bastante en el tema de la hidrodinámica y los conductos. Pues básicamente, lo que tenemos que tener muy en cuenta es esta fórmula. El caudal es la velocidad por el área. ¿Ok? Entonces, todo lo que tenga que ver con hidrodinámica tiene que ver con caudal. Y el caudal es el producto de la velocidad en un área determinada. Es por eso que
nosotros los conductos vamos a diferenciar en lo que son los diámetros del interior, ¿sí? Vamos a colocar aquí en otro, los diámetros del interior, aquí hasta aquí. Nosotros tenemos un espesor del conducto y tenemos un diámetro exterior. De hecho, por donde va a circular el fluido es por el interior. Para nosotros hacer los cálculos de área para entrever el caudal, tenemos que utilizar el diámetro interior del conducto. Y ustedes vieron eso en aquel video que tuvieron acceso, de cómo estuvimos midiendo lo que era el diámetro de los embudos, tanto en la entrada como en la salida. Aquí vamos a avanzar. Entonces, si nos preguntamos cuál es el caudal en litros por segundo de un tubo de radio 0,01 metros y 100 metros de longitud a una velocidad de 5 metros por segundo, nosotros podemos llegar a estos cálculos. Bueno, pi por radio al cuadrado, ¿para qué? Justamente para medir la sección del tubo. El tubo tiene 0,01 metros de radio. Entonces vamos a tener 0,01 metros de radio al cuadrado por 3,14. Tenemos un área, una sección de 0,0000314 metros cuadrados de área en el tubo. Ahora, partiendo de la base que el caudal es la velocidad por el área, ambas cosas tenemos. Hallamos el dato de área por medio de pi por radio al cuadrado y tenemos como considerando la velocidad de 5 metros por segundo. Entonces, ¿qué nos falta para hallar el caudal? Netamente multiplicar. Entonces, 5 metros por segundo por 0,00314. Metro con metro, metro por metro cuadrado nos va a dar metros cúbicos sobre segundo, con un caudal entonces de 0,00157 metros cúbicos por segundo. Podemos pasar esto a litros. Para pasar a litros hacemos por 1000, ya que un metro cúbico, ustedes ya pueden ir armando sus formularios. Un metro cúbico es igual a 1000 litros. Entonces, nosotros tenemos un caudal de 1,57 litros por segundo. ¿Ok? Entonces, en un tubo de radio de 0,01 metros por 100 metros de longitud a una velocidad de 5 metros por segundo, tenemos un caudal de 1,57 litros por segundo. Estos son cálculos rutinarios que vamos a ir haciendo a lo largo de toda la cátedra. Bueno, complicando un poco más, pero para entender también un poco más, ¿cuál sería el caudal de un canal de agua trapezoidal? Que esto normalmente se utiliza en balos de arroz, que posee en su base 4 metros y en su parte superior 5 metros, con una altura de 4 metros. Estoy exagerando, pero
le amplié un poco los números para que vean un poco más con claridad esto. Y la velocidad es de 10 metros por segundo. Vemos lo siguiente entonces. Tenemos una base trapezoidal de 4 metros. A ver, ¿cómo podemos colocar aquí? 4 metros de base menor y 5 metros de base mayor. Esto básicamente termina siendo un cuadrado. Este cuadrado colocamos encima del trapecio y vamos a ver que si aquí tenemos 4 metros y aquí tenemos en la base superior 5 metros, nos queda en ambos lados medio metro para completar medio metro más medio metro, 1 metro. Aquí tenemos 4, entonces en total 5. Y la altura del canal es de 4 metros de profundidad. Entonces, ¿qué queremos hallar? Primeramente, si ya tenemos velocidad, lo que tenemos que hallar es área. Bien. Para hallar el área, vamos a usar base mayor por altura sobre 2. Entonces, la base 4 metros por 0,5 metros. ¿Qué hice aquí? Hallé primeramente el área del triángulo, ¿sí? De ambos triángulos que quedan, dejando de lado el área del cuadrado, que es mucho más fácil, que es lado por lado. Tenemos 4 metros aquí, 4 metros aquí, entonces 16 metros cuadrados. Aquí hallamos un triángulo, no es equilátero, por lo cual tenemos que usar la fórmula de base por altura, 0,5 de base, por altura, que es 4 metros, dividido 2, lo cual nos da 2 metros cuadrados. Como tenemos dos triángulos a cada lado del cuadrado para completar el trapecio, son 16 metros cuadrados que vienen del cuadrado y sumar los dos, 1 metro cuadrado del primer triángulo y 1 metro cuadrado del segundo triángulo, nos da 18 metros cuadrados. ¿Ok? Entonces, ahí seguimos. Y aquí ya va a ser mucho más fácil hallar lo que es el caudal. Esto voy a ver si nosotros ya tenemos 18 metros cuadrados. ¿Sí? Caudal es igual a velocidad por área. Y nosotros tenemos aquí que la velocidad es de 10 metros por segundo en un área de 18 metros cuadrados. Sería aquí 18 son 180 metros cúbicos por segundo, nuestro caudal. Okay, entonces, aquí complicó un poco para llegar hasta el punto de calcular el área. Fuera de eso, termina siendo un cálculo bien simple, ¿tá? Lo cual significa aquí que están corriendo 180 metros cúbicos de agua por segundo en
un largo de, en un área de en un área de 18 metros cuadrados. Ok. Bien, entonces vamos a borrar de nuevo aquí. Y vamos a avanzar. Cerrando entonces, velocidad, ¿qué nos indica? La magnitud de longitud en un tiempo determinado. Y caudal nos va a llevar a, que es la sección en metros cuadrados por la longitud en metros sobre el tiempo, segundos. Entonces, la velocidad termina siendo la magnitud de metros, que aquí nos está indicando qué tipo de unidades de medida utilizar, ¿sí? Finalmente, volumen es en metros cúbicos, ¿sí? Eso nos va a dar la sumatoria de lo que es la sección por la longitud. La sección es en metros cuadrados y la longitud es en metros, siendo entonces la sección en metros cuadrados igual a la superficie. Y también podemos llegar a ello por esta fórmula que ya vimos en las diapositivas anteriores. Lo que tenemos que focalizar fuertemente es velocidad, es la longitud sobre el tiempo. Y entonces para hallar caudal es velocidad. Vamos a colocar de nuevo aquí. A ver si podemos colocar en un color. Caudal es igual a velocidad por área. Muy bien. Aquí podemos ir continuando. Entonces, esto vamos a indicar para borrar y ya está. Bueno, ¿cómo se comporta el agua? La velocidad del agua en los conductos. Esta clasificación del flujo de los fluidos es según viscosidad. Por ejemplo, tenemos un movimiento al que llamamos laminar y un movimiento al que llamamos turbulento. La velocidad laminar indica que este es el borde de nuestro conducto. Aquí en un verde, un negro más intenso. Esta es la dirección del fluido. ¿Ok? Cercano a las paredes internas del conducto, la velocidad prácticamente es nula. ¿Sí? Y cuanto estamos cercano al centro del conducto, la velocidad es máxima. Entonces, nosotros tenemos que la velocidad aumenta conforme nos vamos alejando. La velocidad del fluido aumenta conforme nos vamos alejando de las paredes del conducto. Este aumento de velocidad genera un movimiento finalmente turbulento, ¿sí? Que es lo que en realidad pasa en los fluidos. Y dentro de todo esto, nosotros tenemos que llevar esto a la práctica, ¿verdad? La ecuación de continuidad de los fluidos. ¿Qué nos indica? Si recuerdan que nosotros vimos en el video, habíamos medido un área del embudo y aquí también medimos un área 2 en el embudo. Y la pregunta es, ¿cómo queda el caudal?
Y varios de ustedes respondieron que el volumen es igual. O sea, que el volumen no cambia. Y cambiando un poco ya el concepto, ¿qué es lo que queda igual? El caudal. Lo que entró por el área 1, ¿sí? A una velocidad específica, fue lo mismo que salió en el área 2 a una velocidad específica. Entonces, yendo al punto para entender. En los sistemas de riego, el caudal de entrada debe ser igual al caudal de salida. Esto es en la teoría, ¿sí? Pero vamos a ver que en algunos casos, en muchos casos, existe un desgaste, una rugosidad, una limitación que es propia de los conductos. Pero básicamente, lo que entra en el caudal, que entra como caudal 1, sale como caudal 2. O sea que es constante. Esto le llamamos ecuación de continuidad de los fluidos. ¿Qué cambia? Cambia el área. ¿Sí? Entonces la fórmula de caudal es igual a caudal 1 es igual a caudal 2. Entonces sustituimos caudal por área 1 por velocidad 1 es igual al área 2 por velocidad 2. Y en la primera diapositiva habíamos hablado que ¿qué pasa cuando aumenta la velocidad? Disminuyó la presión. En este caso, son inversamente proporcionales. El caudal debería ser constante. El caudal de entrada como el caudal de salida. ¿Qué varía? Área. ¿Qué varía? Velocidad. Cuando aumentamos el área, y eso ustedes vieron en el video, aumentamos el área, se reduce la velocidad. Cuando disminuye el área, aumenta la velocidad. Es lo que cuando nosotros colocamos el fluido, en este caso fue agua. A ver, ¿qué pasó aquí? Ajá. Colocamos el agua en el embudo, en el área 1 con una velocidad 1. Él salió en un área menor. ¿A qué? En un área menor a mayor velocidad. Cuando dimos vuelta el embudo y metimos el fluido por un área menor y salió en un área mayor, aquí, en esta parte, salió en un área mayor, ¿qué pasó con la velocidad? La velocidad disminuyó. Y es lo que ustedes percibieron ahí en el video. Se mantuvo constante que el caudal, que varió nuestra área y nuestra velocidad. Ahora, para ir haciendo algunas inferencias. ¿Cuál es la velocidad 2 en el área 2? Si el caudal 1 es igual al caudal 2, el caudal de entrada es igual al caudal de salida. Fíjense aquí, este podría ser el área 1, ¿sí? Y aquí tenemos un área 2. Prácticamente el área 1 es igual al área 2, entonces la velocidad en 1 y en 2 prácticamente va a ser la misma. Pero ¿qué pasa aquí? Esto es lo que ocurre, por ejemplo, en una manguera. Tenemos un área 1 que es mayor al área 2, que es menor. Entonces, ¿qué pasa con la velocidad? Cuando disminuimos área, aumenta la velocidad. Y aquí tenemos mayor área, entonces disminuye la velocidad. Esto es lo que pasa con las mangueras. Cuando le colocamos una manguera, normalmente se dice de presión, pero esto podría significar aquí nosotros estamos tapando con nuestro dedo y que estamos reduciendo área.
¿qué estamos haciendo? Aumentando velocidad. Cuando aumenta la velocidad, disminuye la presión. Eso es regla. Cuando aumentamos el área, disminuye la presión. Bueno, vamos a otros tipos de conducto. Aquí vamos a tener a uno de uno y él termina separándose en dos salidas. O sea que si aquí entró 1 litro, aquí va a salir 1 litro también, pero separado. Aquí puede que sea medio, aquí puede que sea medio. ¿Ya? Entonces, ¿qué está acá? ¿Cómo quedó? Prácticamente es el caso contrario de este. Entró en un área menor, que sería aquí, y tenemos que sumar 2 áreas aquí. Entonces, él está saliendo en un área mayor. ¿Qué va a pasar? Se va a reducir la velocidad. ¿Sí? Este es el sentido de muchos del tema de los conductos que finalmente utilizamos en los sistemas de riego. Vamos a decir, aquí tenemos una T, ¿sí? Aquí tenemos una situación en la que el fluido, ¿qué está pasando aquí? Viene tanto de un área menor, esta también un área menor, y finalmente sale en un área mayor. Pero si sumamos los diámetros de esta área con esta área, prácticamente están de forma similar a el área 2. Entonces, ¿qué va a pasar con la velocidad? Prácticamente la sumatoria de la velocidad en esta área más esta área va a ser la misma que la velocidad de salida. Eh, si son exactamente homogéneos. Aquí podríamos tener tipo un codo. Si vemos esta área, llamémosle 1. A ver, no se está el área 1 aquí, perdón. Y vemos que es similar al área 2. Prácticamente entonces no va a haber diferencia de velocidad. En cambio aquí, nosotros estamos teniendo una situación muy similar a este caso de aquí. Tenemos el fluido viniendo de 2 áreas que debemos sumar y está saliendo por un área menor. ¿Qué va a pasar aquí? Va a aumentar la velocidad. ¿Qué va a pasar con el caudal? El caudal que entró en este punto más el que entró en este punto es el mismo que va a salir en este punto, pero con aumento de velocidad. Aquí tenemos una T también, pero invertida en este caso, en el que está entrando. Aquí tenemos un conducto, el fluido ingresa aquí en esta área y la misma se está separando en 2 áreas que prácticamente tienen el mismo diámetro, ¿sí? Que el área en 1, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó aquí? Tenemos que sumar esta área más esta área y va a ser superior al área donde entró el caudal. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando tenemos mayor área, la velocidad se va a reducir. ¿Ok? Pero el caudal se va a mantener siempre. Entró 1 litro y aquí se va a separar de acuerdo a cómo la viscosidad del fluido y la rugosidad de nuestras paredes se va a separar yendo a la izquierda o a la derecha, pero siempre va a terminar saliendo un caudal de salida igual al caudal de entrada. Pareciera ser que esto es bien simple así, pero finalmente los fluidos tienen un flujo turbulento, ¿tá? No siguen una línea constante.
Por consiguiente, cuando aumentamos la velocidad, las láminas se mezclan, ¿ya? Esto es como que esté el fluido en reposo, ¿ya? Esto como que esté el fluido en reposo aquí. Y cuando le impartimos velocidad, empieza a ejercer un flujo turbulento. La velocidad y la dirección de los filetes ya no es uniforme, ya empieza a ser inestable. Y de hecho, esto influye en la superficie interna del conducto. Cuanto mayor rugosidad tenemos, mayor volumen de líquido va a ser afectado por esas protuberancias y entonces que va a haber menor velocidad. Y si nosotros queremos aumentar la velocidad, vamos a tener que gastar más para generar esa velocidad, que es lo que después vamos a ir desarrollando a nivel de energía. Esto es una situación para entender el experimento de Osborne-Reynolds, en la que vemos lo siguiente. Tenemos un caudal específico en un volumen, en un área determinada. Si se fijan el sentido del caudal, ¿ya? Nos da a suponer que él está viniendo de un área mayor y le estamos encerrando en un área menor. ¿Ok? Pero ¿qué quiere mostrar nada más este experimento? Que cómo empieza a moverse el fluido dentro de un flujo continuo. Y ahí vemos que primeramente cuando empieza a ser lanzado el fluido, él empieza a integrarse de forma laminar. Luego ya con la velocidad empieza a generar un movimiento de transición para después terminar siendo totalmente turbulento. Esto es efecto de la velocidad. Entonces, siguiendo los pasos, nosotros vamos a definir aquí ahora cómo viene lo que llamamos energía y qué razón tiene de ser la energía dentro de lo que es la dinámica de los sistemas de riego. Por definición, energía. Esta es una definición ya de la escuela, del colegio, de la capacidad de un cuerpo de realizar un trabajo. En este caso, el cuerpo es el fluido, el agua. El trabajo se mide en joules y normalmente la energía también en joules. Y ella es el producto de la fuerza por una distancia. Ya a fuerza le vamos a entender como F y a distancia como L. El trabajo y tanto la energía, que finalmente el trabajo es la energía, está medida en joules. ¿Ok? Si avanzamos aquí, vamos a ver cuánto sigue. Tenemos una separación en dos tipos de energía. Primeramente, lo que llamamos la energía potencial. Esto es la energía de todo cuerpo en reposo. El agua cuando está en reposo tiene energía potencial. Y ella está dada por el peso, por la altura. Entonces, vamos a reemplazar peso por masa, por aceleración de la gravedad, por la altura. Esto es muy similar a lo que veíamos en hidrostática. Y si nos fijamos, tenemos una mesa, aquí una piedra, y aquí la energía potencial, vamos a decir, es cero. Ahora,
Si nosotros subimos a una determinada altura, ¿qué cambia? La energía potencial ya no va a ser cero, va a ser mayor que cero, ¿sí? Entonces ahí nosotros podemos calcular cuál es la energía potencial de un cuerpo de 0,1 kilogramos, que es elevado a medio metro de altura. Entonces vamos a hacer masa, que es 0,1 kilogramos, por 9,8 metros por segundo al cuadrado, por 0,5 metros, y nos va a dar la energía potencial de ese cuerpo a esta altura con esa masa. ¿Ok? Ahora, cuando en lugar de que esto caiga, de esto se mantenga a esta altura, nosotros vamos y empujamos esa, esa piedra. Ahí que le impartimos velocidad. Y para hallar la velocidad, o sea que el término ya cambia de energía potencial, pasa a ser energía cinética. Y la energía cinética, ¿cómo hallamos? Es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces, nosotros masa, de nuevo, podemos eh, despejar y indicar, o sea, reemplazar por peso sobre gravedad. O sea que de acuerdo al dato que tengamos, nosotros podemos hallar la energía cinética también, teniendo la velocidad. ¿Ok? Y aquí una idea. ¿Cuál sería la velocidad, la energía cinética del mismo cuerpo? De este mismo cuerpo si le imprimimos una velocidad de 5 metros por segundo. Él va a cambiar la energía. Ahora, ¿cómo? Siempre va a estar medido en joules, solo que aquí tenemos la incursión ya de la velocidad, ¿ok? Ya independientemente de la altura. Y para entender esto, ustedes vieron en el video que teníamos 1000 centímetros cúbicos o 1000 ml o 1 litro o 1 metro cúbico. Da lo mismo. Esos 4 términos prácticamente tienen la misma unidad. 1 litro es igual a 100 centímetros cúbicos, es igual a, perdón, es igual a 1000 centímetros cúbicos, es igual a 1000 ml y es igual a 1 metro cúbico. Entonces eso voy a anotar aquí para que quede registrado que 1 litro es igual a 1000 ml es igual a 1000 centímetros cúbicos y es igual a 1 metro cúbico. ¿Okay? ¿Y cómo vamos a hallar en este video que ustedes vieron ahí la energía potencial de ese líquido? Bueno, es netamente la presión por el volumen. Y la presión, si se recuerdan, es fuerza ejercida en un área determinada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros ya sabemos el volumen. ¿Qué es esto? Es 1 litro, 1000 milímetros, 1000 centímetros cúbicos o 1 metro cúbico. Eso vamos a usar de acuerdo a la unidad de medida que tengamos disponible. ¿Qué vamos a tener que hacer? Vamos a medir el área que tiene esta superficie. Entonces nosotros vamos a tener aquí el diámetro o el radio. Y también después vamos a usar la altura a la que llegó con este recipiente. Si bien el recipiente no es uniforme, pero nosotros vamos a considerar que él tiene el mismo diámetro. Aquí, perdón, no se está viendo.
que tiene, vamos a considerar que tiene el mismo diámetro aquí en la parte alta como en la parte baja. ¿Ok? Entonces, vamos a considerar volumen es igual a la masa del líquido. ¿Sí? El volumen, ¿cómo alcanzamos? Midiendo el área o la sección por la altura. O sea que vamos a hallar el área que tiene el líquido aquí por su altura. Recordemos que peso específico es igual al peso sobre volumen y peso es igual a masa por aceleración de la gravedad. Y aquí nosotros vemos que volumen es igual a la masa del líquido, en este caso, porque el agua prácticamente, dependiente de si tiene impurezas o no, prácticamente su masa es igual, su volumen, perdón, es igual a su masa. Entonces, si tenemos un litro de agua como volumen, vamos a tener 1 kilo de agua como masa. ¿Correcto? Entonces, por otro lado, podemos despejar de acuerdo al dato que dispongamos. Si queremos hallar el peso, vamos a despejar, es el producto del peso específico por el volumen. ¿Ya? Luego, vamos a entender en este caso que la fuerza es igual al peso. ¿Sí? Y finalmente, entonces, la densidad por el volumen, como veíamos aquí, es igual a peso y es igual a fuerza. Entonces vamos a despejar y vamos a reemplazar lo que es velocidad por sección y por altura, que sería aquí, sección por altura. Y siguiente, vamos a utilizar la fórmula para hallar el área lateral del cilindro, porque nosotros vamos a calcular qué queremos, presión. La presión que es ejercida a lo largo de toda la superficie del recipiente que le contiene, que sería en este caso una jarra, pero nosotros tenemos que significar eso que va a ser un conducto. Entonces, para recordar la fórmula de perímetro del área, perdón, lateral del cilindro es 2 por pi por radio por altura. ¿Ok? 2 pi por radio por altura. Recordando la fórmula de presión es la fuerza sobre el área. Entonces, si nosotros tenemos peso, en este caso igual a fuerza, sobre, si calculamos el área, ya vamos a tener, va a ser fácil encontrar la energía potencial. Aquí nosotros vamos a encontrar cuál es la energía potencial de 1 litro de agua que está en reposo. ¿Ok? Y vamos siguiendo de esta manera. A ver si esto lo subo aquí. Ahí. Bien. ¿Qué elementos tenemos entonces? Tenemos un área que aquí tenemos 5 centímetros de radio. Luego, pi por radio al cuadrado nos da 78,5 centímetros cuadrados en esta área del fluido dentro del recipiente. La altura es de 12,738 centímetros. Con esto, ¿qué podemos hallar? Si ya tenemos área y ya tenemos altura, vamos a mirar nuestra fórmula para hallar volumen. ¿Sí? Y nos da ¿cuánto? Volumen es igual a 100 cc, 1000 cc de agua. 1000 cc de agua son 1 metro cúbico, 1000 cc de agua son 1000 milímetros, 1000 milímetros son 1 litro. Y decíamos que
el volumen, ya hallamos aquí volumen, va a ser igual a la masa del líquido, en este caso del agua, que va a terminar siendo 1 kilo. ¿Ok? Siguiendo entonces, la masa es igual a 1 kilo de agua. Ahora vamos a hallar el peso específico. El peso específico por fórmula es peso sobre volumen. Como no tenemos el peso, vamos a utilizar la masa y la gravedad, la aceleración y la gravedad sobre el volumen. Entonces, 1 kilo, ¿de dónde viene 1 kilo? Es la masa, porque la masa es igual al volumen en este caso. 1 kilo de agua por la aceleración de la gravedad, 9,8 metros por segundo al cuadrado, sobre el volumen, que termina siendo otra vez un metro cúbico. ¿De dónde viene el metro cúbico? De 1000 centímetros cúbicos, de 1000 milímetros o de 1 litro. Entonces, aquí nosotros vamos a despejar, el kilogramo por metro cúbico nos da newton sobre metro cúbico. ¿Sí? Perdón, es kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado dividido 1 metro cúbico. Entonces nos da 9,8 newton sobre metro cúbico, que esto es peso específico. ¿Para qué queremos peso específico? Finalmente para hallar la fuerza, ¿sí? Para hallar el peso, ¿ok? En este caso, peso específico por volumen, que está siguiente. Entonces, ¿qué hacemos? Para hallar fuerza, vamos a utilizar esta fórmula que dice peso específico, que es 9,8 newton por metro cúbico, por el volumen, que es 1 metro cúbico de agua. Entonces se va metro cúbico con metro cúbico y nos queda 9,8 newton de fuerza. ¿Ok? Bueno, ahora, ¿qué queremos? ¿A dónde queremos llegar? A presión. ¿Qué necesitamos para hallar presión? Necesitamos que ya tenemos fuerza, que es 9,8 newton, y tenemos que hallar el área. El área viene de todo donde el agua, en este caso el fluido, está tocando o tiene contacto con el conducto, ¿sí? Y eso corresponde a 320 centímetros cuadrados. ¿De dónde viene? Del 2pi r, o sea, 2pi por radio por altura. Altura teníamos, que es aquí, 12,738 centímetros. Pi, 3,14. Y radio, aquí, 5 centímetros, lo cual significa que nosotros teníamos un diámetro aquí de 10 centímetros. Entonces, hacemos 9,8 newton por dividido 320 centímetros cuadrados. Nos da 0,03 newton por centímetro cuadrado. Esa es la presión que ejerce en este recipiente que le contiene 1 litro de agua, 1000 milímetros, 100 centímetros cúbicos o 1 metro cúbico. Finalmente, ¿qué queremos hallar? Energía potencial, que es la presión por el volumen. Presión ya tenemos. Acabamos de hallar 0,03 newton por centímetro cuadrado, lo cual nos da acá tenemos centímetros cuadrados, entonces vamos a usar centímetros cúbicos, ¿ya? Que sería el volumen, 1000 cc por 0,03 newton por centímetro cuadrado nos da 30. 0,03 por 1000, 30.
¿Cómo se mide? ¿Cuál es la unidad de energía potencial? Joules. Entonces, 1 litro, 1000 milímetros, 100 centímetros cúbicos o 1 metro cúbico tiene una energía potencial de 30 joules en una superficie que lo contiene de 320 centímetros cúbicos. Esta es la lectura que tenemos que hacer. ¿Ok? Y para tener unas unidades de medida, nosotros vamos a usar bastante las unidades. A ver cómo está aquí. No estoy encontrando para dibujar. Pero bueno, me parece que es esta. Bueno, continuamos así. Un newton, o sea, newton por centímetro cuadrado para pasar a pascal, multiplicamos por 10.000. Newton por centímetro cuadrado para pasar a pascal, a kilopascal, que es una unidad de presión. Todas estas son unidades de presión. ¿Ya? Hacemos por 10. Newton por centímetro sobre centímetro al cuadrado para pasar a PSI, que es a ver, la presión por pulgada cuadrada. ¿Ah? Tenemos que multiplicar, libras por pulgada cuadrada, es el PSI, por sus siglas en inglés. ¿Ah? Per square inch, pound square inch. Entonces, para pasar de newton centímetro cuadrado a PSI, vamos a multiplicar por 1,43. Ahora, si queremos tener la unidad en bar, multiplicamos newton 0,03 por 0,1 para tener en bar. Ahora, para pasar de newton a de newton centímetro cuadrado a atmósfera, multiplicamos por 0,098. Entonces aquí tenemos prácticamente todas las posibles unidades de medida que vamos a utilizar en los sistemas de riego. Esta va a ser una de las principales, ¿verdad? Y eso tenemos que puntualizar bien, que es el KPA. Y aquí también ustedes pueden hacer cuánto es un kilopascal para pasar a pascal. Aquí podemos hacer cómo es para pasar de kilopascal a PSI, cómo es para pasar de bar a kilopascal, cómo es para pasar de ATM a kilopascal. Eso luego vamos a pedir el soporte del ingeniero Ranoni para que en sus clases nos dé una ayuda en ese sentido, ¿ok? Bien, vamos a borrar entonces y continuamos por aquí. ¿Qué hicimos entonces? Finalmente calculamos la energía potencial, que es la presión por el volumen de una masa, de un volumen específico de agua, siguiendo todos estos pasos. Utilizamos la fórmula de peso específico, utilizamos la fórmula de fuerza, utilizamos el área lateral, la fórmula del área lateral del cilindro y utilizamos la fórmula de presión. Y finalmente llegamos a la energía potencial. ¿Por qué es importante la energía? Porque ella no se transforma, ella no se destruye, ella solo se transforma. ¿Ah? Se transforma en calor, en otras formas de energía, se transforma en distintas cosas que vamos a ir viendo a lo largo del desarrollo del semestre. Muy bien. Para hallar nosotros
lo que es el volumen de la energía total en un volumen de agua, nosotros hallamos en este caso solo la energía potencial, ¿cierto? No tocamos energía cinética, tampoco tocamos la energía de presión. ¿Y cómo podemos ir avanzando? La energía potencial, si hacemos un repaso, es el peso por la altura, ¿sí? ¿Se recuerdan la masa por la altura? ¿Se recuerdan que estaba la piedra estaba en el suelo y tenía energía potencial 0? Cuando le subimos a la altura de la mesa en medio metro, ya que aumentó la altura y la energía potencial va a ser mayor que 0. Ahora, cuando hablamos de energía cinética, ¿qué decíamos que es? Es un medio de el peso por la velocidad al cuadrado sobre gravedad. Y la energía de presión, estamos teniendo la relación de peso específico, ¿ya? Que fue lo que hallamos en la diapositiva anterior. ¿A esto qué vamos a hacer? Vamos a dividir, todo le vamos a dividir el peso. O sea, aquí dividido peso, aquí dividido peso, aquí dividido peso para hacer, para que esto sea más, ¿cómo se dice? Más tranquilo de trabajar. Aquí vamos a dividir el peso también. Y aquí vamos a dividir peso también. Entonces, se va a ir peso con peso, va a ir peso con peso, va a ir peso con peso. Como finalmente vamos a quedar aquí, ya les voy a mostrar. Finalmente vamos a tener esta situación a lo que le llamamos carga, ¿sí? Que sería una definición que bastante vamos a escuchar, que es el metro de columna de agua. Dividiendo por peso en todo, finalmente obtenemos la energía por unidad de peso de agua. ¿Y esto cómo se conoce? Carga. Esto se conoce como carga o altura, o en todo caso, metro de columna de agua. Entonces, para tener esto, nosotros tuvimos que utilizar la energía potencial, que tiene que ver con la masa con la altura. Aquí finalmente tenemos que la altura total o la carga es igual a la energía total sobre peso. ¿Y esto es igual a qué? Finalmente, aquí se fue peso y quedó solo altura, más la velocidad al cuadrado, que era 1,5 de la masa por la velocidad al cuadrado sobre la gravedad. Finalmente entonces nos queda altura más velocidad al cuadrado sobre 2 por aceleración de gravedad, más peso sobre peso específico, que es lo que entendemos como la energía de presión. Bien, esto finalmente es lo que realmente ya aquí estamos teniendo la asociación de la energía cinética, la energía potencial, la energía cinética aquí, la energía potencial aquí y la energía de presión. Y es esto lo que nos lleva finalmente al teorema del amigo Bernoulli, que dice Bernoulli que
la rapidez o velocidad con que fluye un líquido de densidad PE en una cañería de altura H variable y la presión se relacionan de modo tal que la energía total de ese líquido ideal sin fricción, o sea que algo ideal, como justamente dice, algo que no es real, en un punto es igual a la energía total en otro punto, variando los componentes de la energía total. Entonces, para entenderle al amigo Bernoulli, finalmente tenemos que llegar, después voy a pasar aquí, pero este es el punto fuerte. Cuando la rapidez de un fluido aumenta, o sea, la velocidad de un fluido aumenta, su presión disminuye. ¿Ok? Y esto si vemos en conductos cerrados, Z sería la altura más la presión 1 sobre el peso específico más velocidad al cuadrado sobre 2 por gravedad es igual, como nos dice aquí Bernoulli, a la energía total en otro punto. Esto cuando estamos hablando de conductos cerrados, ¿sí? ¿Qué pasa cuando tenemos conductos abiertos? Ahí ya no tenemos la presión sobre el peso específico, solo vamos a tener la altura por la gravedad, por la velocidad al cuadrado sobre 2 por la aceleración de la gravedad. ¿Ya? Entonces, ¿qué justamente se busca al tener los conductos cerrados? Tener un dominio relativo de la presión, cosa que no tenemos en los conductos abiertos. ¿Ok? Eso es lo que nos explica aquí el compañero Bernoulli. Y aquí ustedes van a tener el gráfico donde explica con mayor detalle esta figura 90. Vamos a dejar a cargo del ingeniero Ranoni para que en determinadas clases prácticas nos explique mejor. Pero básicamente tenemos un punto que está a una altura 1, otro punto que está a una altura 2. Tenemos áreas, un área menor, aquí tenemos un área mayor. ¿Qué pasaría con la velocidad? En un área menor, la velocidad aumenta. En un área mayor, la velocidad disminuye. ¿Ya? Y siempre aquí prácticamente estamos teniendo la misma fuerza de gravedad. Esto va a cambiar de acuerdo a la densidad del líquido. ¿Y qué sigue siendo, perdón, cuando hablamos de densidad? A ver, cuando hablamos de densidad, hablamos de la masa por el volumen. ¿Ok? Entonces, eso vamos a dejar entonces para que el ingeniero Ranoni nos explique más en la parte práctica de esto. Ok, pero ¿cuál es la situación real de la energía? Si bien tenemos la ley natural que indica que la energía no se destruye, solo se transforma, pero ella no es constante. También la energía, el flujo de partículas dentro de un conducto, las partículas de agua se friccionan entre sí y friccionan también las paredes del conducto que los contiene. Esto también tenemos que puntualizar que la energía se puede disipar como calor y la energía total del líquido disminuye en el sentido del flujo. ¿Eh? Y
aquí vamos a utilizar un poco lo que hablábamos también en el inicio, de que uno de los que más desarrolló sobre estos temas de hidrodinámica fue Torricelli. ¿Qué indicó Torricelli? Él hace una relación de la velocidad con la carga. Si vamos a repasar un poco qué es carga, es metro de columna de agua. ¿Ok? Finalmente estamos hablando de energía aquí. ¿Y de dónde viene la energía? Tenemos que hacer otra vez todo un repaso. La energía puede ser potencial, de la cual viene del peso por la altura, o puede ser cinética, que viene del 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Siguiendo todo esto, terminamos a lo que dice Torricelli. La velocidad de salida del flujo aumenta con la profundidad, a razón de que la velocidad es igual entonces a la raíz cuadrada de 2 por aceleración de la gravedad por altura. Esto proviene de ¿dónde? Proviene de aquí, ¿sí? De este sector donde tratábamos la energía cinética, que es un medio de la velocidad al cuadrado por la gravedad. Entonces, haciendo los reemplazos, nosotros tenemos que velocidad, despejamos velocidad, es igual a raíz cuadrada de 2 por gravedad por altura. Entonces aquí ya está involucrando tanto a la energía cinética, que incluye velocidad y aceleración de la gravedad, por la altura, que entra a tallar la energía potencial. Entonces, ¿qué nos muestra aquí? Que este sería el punto 0. Aquí, profundidad 1 o altura 1. Aquí, profundidad 2 o altura 2, H2. Aquí, profundidad 3 o altura 3. ¿Qué nos dice Torricelli? Que a medida que hay mayor profundidad, aumenta la velocidad de salida del flujo. ¿Ok? Mediante esta fórmula. Y aquí ustedes pueden hacer, vamos a suponer que de aquí a aquí tenemos una cierta profundidad, de aquí a aquí es otra profundidad, y de aquí a este otro punto es otra profundidad. Digamos que esto sea, vamos a ponerle que sean centímetros. 5 centímetros. Ok. Aquí vamos a colocar que esto termina siendo 10 centímetros. Y aquí que termina siendo 15 centímetros. Bueno, a esto nosotros le vamos a aplicar esta fórmula para hallar la velocidad de salida del flujo. Entonces, vamos a ayudar aquí por medio de la calculadora, y vamos a ver 2 por 9.8 por 5 centímetros, raíz cuadrada
de 98 en este caso. A ver si aquí me da. Raíz cuadrada de 98 es igual a 9,80. Aquí voy a colocar velocidad 1 igual a 9,9. Okay. En el siguiente caso tenemos de nuevo 2 por 9,8 por 10 centímetros son 196. Entonces, raíz cuadrada de 196 igual a velocidad 2 igual a 14. Ahora el siguiente, vamos a hallar velocidad 3. Velocidad 3 es, de nuevo, 2 por 9,8, que es la aceleración de la gravedad, por 15 centímetros son 294. Entonces, vamos a hallar la raíz cuadrada. Raíz cuadrada, a ver. Raíz cuadrada 294 es igual a 17,1. Entonces, aquí no nos queda otra que darle la razón a Torricelli, que dice que la velocidad de salida del flujo aumenta conforme va aumentando la altura o, en este caso, profundidad, mediante esta fórmula de velocidad que interviene tanto la energía cinética como la energía potencial. ¿Ok? Entonces vemos a 5 centímetros de profundidad, la velocidad va a 9,9. A 10 centímetros va a 14 y a 15 centímetros este orificio va a ir a 17,1. Perfecto. Muy bien. Aquí ya podemos borrar entonces esto para seguir al siguiente punto. Bueno, estas ecuaciones de gastos de orificio otra vez terminan indicando que el caudal de salida se utiliza la fórmula del teorema de Torricelli por un coeficiente de gasto dimensional. Ese gasto que termina significando pérdida de energía y la sección del orificio. Si aumentamos estos cálculos, ustedes mismos pueden hacer con relación aquí también a la velocidad, ¿verdad? Esto ya tienen ustedes, ¿verdad? El teorema de Torricelli por una superficie, vamos a suponer que sea 0,1 centímetro cuadrado por un coeficiente de gasto. Finalmente, esto nos va a dar el caudal, que es la ecuación general del gasto de orificio. Y se recuerdan cuando hablábamos de gasto al inicio o descarga, era igual a caudal. Entonces, en la bibliografía ustedes van a encontrar todas esas similitudes, ¿sí? Muy bien.
aquí también ustedes verán lo siguiente. El caudal está medido en metros cúbicos por segundo. Bueno, vamos a tener un coeficiente por la sección por los metros de columna de agua. O sea que raíz cuadrada de 2 por aceleración de gravedad por altura significa los metros de columna de agua. Entonces aquí nosotros, ¿qué podemos decir? También acoplándonos al teorema de Torricelli, ¿verdad? Que los metros de columna de agua van a ser mayores cuanto mayor es la profundidad. Bueno, finalmente, en condiciones reales, la suma de energía no se mantendrá constante. Hay roce, fricción de las moléculas con las paredes del interior y esto le llamamos rugosidad, ¿verdad? La energía se va disipando en forma de calor, el trabajo útil disminuye, o sea, los joules van disminuyendo y esto tiene que ver con las características de las tuberías. Esto para entender un poco más, todo conducto cerrado de agua tiene una sección circular y posee, al inicio vimos un diámetro exterior, que es lo que nosotros vemos a simple vista por fuera, y el diámetro interior. Dentro, entre el diámetro exterior y el interior, nosotros tenemos un espesor, una pared específica, ¿sí? Entonces, vamos a ver si aquí hacemos un... A ver si aquí conseguimos... salió un poco... No, no me gustó. Vamos a retroceder este. Y prácticamente, sí. Bueno, no es tan regular, pero va a dar para entender. Nosotros vamos a tener el diámetro D afuera y el diámetro D minúscula adentro. Para hallar sección, de hecho, pi por radio al cuadrado, tenemos que tener algo bien simple que es el diámetro, ¿sí? Radio dividido 2 es diámetro dividido 2 es radio. Podemos hallar el volumen cuando multiplicamos el área por la longitud. Esto puede tener, vamos a ver si, vamos a suponer que esto tiene, que esto sigue así. Y aquí tiene un área, una longitud específica y ahí vamos a hallar ya el volumen interior de esta tubería. Lo cual eso va a significar qué cantidad de agua puede llevar, puede tener esa tubería de acuerdo a su diámetro interior y la longitud de la misma. Estas tuberías pueden tener diferentes materiales, pueden ser de aluminio, acero, PVC, polietileno. Y todas estas tuberías tienen una constante, ¿ya? Es hasta qué presión ellas aguantan. Esta presión puede ser kPa, puede ser en ATM, por eso es bueno tener nosotros todas esas relaciones, porque podemos, de acuerdo al texto, puede estar expreso en ATM o puede estar expreso en kPa o puede estar expreso en PSI. Y otro punto interesante es que, por ejemplo, las tuberías de PVC pueden variar de 3 a 10 ATM. Y esto nosotros tenemos que hacer
los canjes o los cambios para ver cuánto significa eso en kPa, en kilopascal. Ahora, rugosidad es la aspereza que tiene esa superficie en el interior, ¿ah? Y es lo que está en contacto con el fluido. Y que ejerce esa resistencia que ejerce al tránsito del fluido, justamente es algo que finalmente genera pérdida de energía, ¿ya? Y esta rugosidad se mide en milímetros, ¿ok? Así, por ejemplo, esto ustedes van a tener tiempo para leer con más detenimiento. Fíjense, rugosidad de las tuberías, el material plástico, tuberías por extrusión, hierro revestido con asfalto, acero comercial, hierro galvanizado, hierro colocado, hierro forjado, hierro fundido, aluminio, tuberías de hormigón, acero remachado. Bueno, hay una rugosidad en milímetros de valor máximo y hay otra de valor mínimo. Por ejemplo, las de plástico, que se utiliza, por ejemplo, en los sistemas de riego por aspersión, también por riego por goteo, van de 0,03 como máximo milímetros a 0,003. ¿Ok? Y los galvanizados, por ejemplo, que son los que se utilizan en los sistemas de riego por pivot central, pueden estar como mínimo 0,06 hasta 0,2 milímetros. Entonces, cuanto mayor rugosidad, hay mayor resistencia al paso del agua, ¿ah? Y entonces mayor gasto de energía. Entonces, aquí pareciera ser todo tan simple cuando vemos que un sistema de riego está en pleno funcionamiento, pero esto tiene que ver la energía, ¿ah? Y esa energía total finalmente está dada por la sumatoria de todas las energías más la energía del bombeo menos la energía que se pierde por fricción de acuerdo a la rugosidad del conducto. ¿Ok? Entonces nosotros podemos de nuevo aquí significar la energía en el punto 1, la energía potencial 1, más la energía cinética 1, más la energía de presión 1, más la energía de bombeo menos la fricción, es igual a la energía de presión de potencial 2, más la energía cinética 2, más la energía de presión 2. Y esto haciendo aquí también similar a esto que está detallado aquí, en todo momento a las energías después ya están supliéndose por altura. Ajá. Entonces aquí tenemos altura potencial 1 más altura cinética 1 más altura de la presión más altura de bombeo menos la altura de fricción nos da de nuevo finalmente lo que es la energía total. Y esto es lo que finalmente se termina calculando para dimensionar los sistemas de riego. Hoy existen, de hecho, ¿cómo se llama? Programas, software, que el ingeniero Ranoni, como depende de él ese sector, va a ir mostrándoles para que vean que ya ahora se simplifica bastante. A mí me toca un poco la parte más difícil, que ustedes entiendan la parte teórica para después poder aplicar en la práctica. Bueno, entonces todas estas pérdidas de carga por fricción se pueden calcular, ¿ya? Por ejemplo, el cálculo de la pérdida de energía por fricción debe considerarse al diseñar un sistema de conducción de agua por tubería.
sea por aspersión o por goteo. Nosotros vamos a desarrollar ampliamente después aspersión y después los sistemas de riego por goteo. Y ahí ustedes van a entender que cuando se habla de pérdida, ¿verdad?, de carga, significa que estamos perdiendo energía, ¿ok?, a lo largo del sistema en forma de calor, de otra manera. Y hay distintas fórmulas. Por eso toda esa parte de fórmulas vamos a dejar con el ingeniero Ranoni. Está la fórmula de Darcy Weisbach, solo para mostrarle la simplicidad de estas fórmulas, que decíamos que es MCA, metro de columna de agua, según el teorema de Torricelli, que veníamos diciendo que aumenta la velocidad conforme a la profundidad. Pero acá lo que vamos a calcular es otra cosa. Hay un factor que vamos a multiplicar por la longitud, por la velocidad, sobre el diámetro en metros, por 2, por la aceleración de la gravedad. ¿Ok? Aquí ustedes van a ver que indican cómo está dependiente. La F en el régimen laminar. ¿Qué decíamos que era el régimen laminar? La forma en la que el agua se va a mover dentro del conducto. Y acá indica el régimen cuando es turbulento liso, cuando es turbulento intermedio y cuando es turbulento rugoso. Entonces va variando eso y eso va a afectar también nuestra, vamos a decir, pérdida de carga, o sea, pérdida de energía. El número de Reynolds, ¿verdad?, también se puede utilizar. ¿Se recuerdan Reynolds que medía el movimiento turbulento? Eso tiene una relación de fricción con la rugosidad relativa. Entonces, esto le llamamos diagrama de Moody, ¿verdad?, que esto es prácticamente como ustedes desarrollaron seguramente en alguna cátedra el equilibrio higroscópico, o sea, cómo se relaciona la humedad relativa con el punto de rocío, etcétera, y esto termina siendo similar. También tenemos otras fórmulas empíricas para el cálculo de la descarga del orificio, ¿verdad? En este caso aquí se puede medir en milímetros, pero todo lo que son cálculos van a quedar a cargo del ingeniero Ranoni y les va a explicar mucho mejor. Luego también es interesante hablar de los coeficientes de fricción. Los coeficientes de fricción ya vienen prácticamente calculados de los fabricantes y normalmente utilizan la fórmula de Hazen-Williams, ¿no? Por ejemplo, si compramos un material de tubería que es de PVC, tiene un coeficiente de 150. El de polietileno 140, aluminio 140, aluminio con acople 130, acero de 5 años 80, hormigón 95, acero nuevo 110. ¿Ya? Y esa fricción es lo que finalmente está determinado por la rugosidad. Al aumentar la fricción, estamos reduciendo energía. ¿Ok? Y aquí hay una forma de hallar esto por la fórmula de Scooby, ¿ya?, en la que el ingeniero Ranoni también le va a presentar esto con mayor detalle. Si vemos también que estos coeficientes de rugosidad son dependientes del tipo de material de tubería. Aquí vemos que un plástico y fibrocemento tiene un coeficiente menor
que uno de aluminio o que uno de acero galvanizado. Hay fórmulas de hallar también este régimen turbulento rugoso, ¿ya? Con una fórmula empírica en la que se utiliza un factor de ajuste, ¿ya? Por la longitud, por el caudal, por el diámetro, ¿ya? Entonces, aquí el n es un coeficiente que va en relación a las características de las paredes del conducto. Por ejemplo, un PVC tiene un N de 0,07 a 0,08. Esto nos dan normalmente los fabricantes, ¿ya? Y llegando al final de esto, nosotros tenemos pérdidas en cada paso, en cada punto, en cada aspersor, en cada gotero, en cada codo, en cada T, ¿verdad? Lo cual se denomina pérdidas locales, a diferencia de las pérdidas longitudinales, las cuales se presentan en tuberías rectas. Nosotros normalmente difícilmente tengamos tuberías totalmente rectas. Normalmente se busca que sean rectas para justamente que no haya tantas cargas. En el momento que tenemos que hacer un codo o una T o una curva, finalmente esto empieza a perder mayor energía. Estas pérdidas locales terminan siendo consecuencia de la turbulencia que se generan las curvas, en las derivaciones, en los cambios de diámetro. ¿Qué hacemos cuando cambiamos de diámetro? Cuando aumentamos de diámetro, aumenta área, disminuye velocidad. Cuando disminuimos área, aumenta velocidad. Y en todo esto también se pierde energía. El paso de accesorios, válvulas, filtros, todo genera pérdida de cargas, ¿ya? Y en los sistemas de riego es necesario instalar todo esto, ¿ya? Entonces, el cálculo de las pérdidas es algo súper necesario dentro de todo lo que es los sistemas de riego. Y eh, aquí vemos la parte práctica que el ingeniero después Ranoni le va a mostrar de cómo se van calculando las pérdidas locales mediante el uso de factor. Aquí se deriva de aquella primera fórmula que vimos de Darcy Weisbach, ¿verdad? En la que existe un factor F por la longitud, por el diámetro, por la velocidad al cuadrado sobre 2 por aceleración de la gravedad, ¿ya? Entonces todo esto se va calculando de acuerdo al material y de acuerdo a la cantidad de aspersores, de acuerdo a la cantidad de goteros que se tenga, ¿verdad? Estos factores, los valores de K para el cálculo de pérdidas de metros de columna de agua, y ya vienen normalmente calculados por medio de este coeficiente, un factor K esta es la fórmula, si se recuerdan, de la energía cinética, ¿ok? Entonces, una válvula tipo globo, rosca, si es de 3 pulgadas es 6, su factor K. Si es de 4 pulgadas es 5,7. Entonces, estos normalmente ya están proveídas por los fabricantes, y eso se coloca cuando se calculan el dimensionamiento de los sistemas de riego. Las válvulas, los difusores, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, aquí vemos valores de factor K, por ejemplo. Un codo de rosca común, cuando es de 3 pulgadas, su factor K es 0,8. Y esto se va supliendo aquí. Velocidad podemos tener, la gravedad es constante, sabemos, varía con la altura, pero vamos a considerar. Y si se fijan, cada vez que aumenta
aquí en este caso, un codo de 90, brida común, de 3 pulgadas a 10 pulgadas, ¿qué pasó? Aumentó diámetro. ¿Y qué se redujo? El factor K. Entonces hay una, ¿cómo se llama? Una relación directa entre el área, porque cuando aumentamos el diámetro, estamos aumentando el área, y si aumentamos el área, estamos disminuyendo velocidad, ¿ya? Entonces el factor K termina siendo menor, ¿sí? En todos los casos, de 3 pulgadas a 10 pulgadas, acá en el codo 45 brida arco, pasó de 0,19 a 0,16. Bien, si miramos, acá hay varias piezas que normalmente se utilizan en los sistemas de riego. Por ejemplo, la ampliación gradual, boquillas con puerta abierta, controlador de caudal, codo de 90, codo a 45, perdón, a 90 grados, codo a 45 grados, rejilla, curva a 90, curva a 45, curva a 22 grados 30 minutos, entrada normal de tubo, entrada de borde, existencia de pequeñas derivaciones, etc. Confluencia, medidor Venturi, reducción gradual, válvula de ángulo abierto, válvula con puerta abierta, válvula tipo globo abierta, salida del tubo, tubo de pasaje directo, tubo de salida de lado, tubo de salida bilateral, válvula de pie, válvula de retención. Y esto cada uno tiene ya su aproximado factor K, que es el que se usa para cálculo de pérdida de carga en metro de columna de agua. Bien, para que vean también cada uno de los tipos de diámetro, las tuberías, de acuerdo a los diámetros, las pulgadas, también va variando ya la cantidad de pérdida, ¿verdad? Y si nosotros tenemos, vamos a decir, 5 manguitos de unión de 40 milímetros o 1,5 pulgadas, pues nosotros tenemos que multiplicar 0,1, que ya es la pérdida, por 5. Entonces, y así cada uno de los puntos que van a entrever los codos, curva en ángulo de 45, curva en ángulo de 90, codo de 90, curva de 90, codo curva de 45, todos tienen ya prácticamente calculados sus pérdidas locales. ¿Y qué es pérdida local? Pérdida de energía, ¿ok? Y la energía viene de qué? Si es agua sin movimiento, viene de la energía potencial, la cual viene de la masa por la gravedad netamente. Ahora, cuando hablamos de energía cinética, ya interviene la velocidad. Y aquí vemos más partes de los sistemas de riego, válvulas de retención de paso, y todas tienen su punto específico de pérdida de carga, ¿ya? Aquí un radiador, en el caso para enfriar una masa de agua. Esto en el caso de si nosotros estamos en condiciones de otro tipo de temperaturas, ¿verdad? Hay veces que se necesita caldera si estamos en el invierno, a veces se necesita radiador cuando son las temperaturas muy altas, cosa que no se da en Paraguay, pero por ejemplo, en países más áridos como Israel, utilizan estos radiadores para enfriar el agua
y para que llegue a una temperatura ideal y se eviten mayores pérdidas. Muy bien, en líneas generales, eso es lo que podemos hablar de hidrodinámica. Es bastante amplio. Busqué resumir lo máximo posible en casi 2 horas de charla, y en los complementos vamos a estar desarrollando con el ingeniero Ranoni. Muchísimas gracias por la atención y quedo atento después a sus consultas. Muchas gracias.